está el key del asunto con nosotros es la detección temprana, pero que hay muchas mujeres de nosotros que por temas de tabú pues no acuden a una consulta o esconden si tienen alguna sintomatología. También el tema de la pareja, de que si no reciben un apoyo de la pareja, por la mama ser un órgano sensual, pues entonces tenemos ese tabú. Y hay muchas mujeres que aún teniendo a mano herramientas de prevención, pues no acuden al médico. El doctor Calderón dijo dos cosas sumamente importantes que llaman nuestra atención. Los países desarrollados tienen mayor índice de cáncer que los países en vía de desarrollo, pero se dice que en aquellos países donde hay más incidencia de cáncer, el pronóstico de vida es más elevado que los países pobres, a pesar de que tienen menor incidencia de cáncer. También, yo quisiera saber si es mito o realidad esto. Además de esto, algo que tocó el doctor Calderón para que no se me olvide. ¿Qué hay de cierto que en el hombre es más agresivo ese tipo de cáncer y por qué, en caso de que sea cierto? Con relación a la primera, es mayor la incidencia, ¿verdad? Pero es mayor la supervivencia. Sí. Porque se diagnostica de manera precoz. Y las estadísticas, doctora, son llevadas de una manera correcta. Exacto, son llevadas. Influye las estadísticas. Eso influye, y también que se diagnostica de manera precoz, que es que nosotros, a diferencia de ellos, tenemos eso. Las mujeres de nosotras son diagnosticadas ya en estadios avanzados. Y el cáncer de mama, si diagnosticado en estadio precoz, pues entonces la supervivencia es mucho mayor. ¿Entiendes? Entonces ahí entra ese key de la detección temprana. Por eso es tan importante y se aboga tanto la detección temprana. Entonces, con el tema del hombre, es más agresivo en el hombre, aunque el tratamiento es igual, la misma línea que en la mujer. En el hombre es más agresivo, pues porque el hombre no tiene esta exposición hormonal, o no debería tener. Pero hay hombres que abusan con el uso de hormonas, de esteroides. Entonces esto va a hacer que produzca ya esa producción de hormona femenina que no deberían tener. Entonces ya en este caso, por ellos no deber estar expuesto a este tipo de hormona, entonces va a ser más agresivo en el caso de ellos. Jocelyn, para aprovechar la misma línea, pero ¿cuál es la razón de que esos países desarrollados donde pueden combatir más el cáncer, el índice es más elevado? O sea, porque hay una detección temprana que se realiza. Y no existe tanto tabú como existe en nosotras, en las mujeres. Nosotras por ejemplo, las mujeres donde de un extracto social bajo, que es donde más se diagnostica con cáncer en estadio avanzado, estas mujeres no acuden a esas campañas de prevención, ni no acuden muchas veces al médico de forma continua. Lo que ustedes plantean es prevalencia versus supervivencia. Exacto. Es lo que plantea Roberto. Ahora, en ese mismo orden, ¿usted cree que el Estado o los estados estén involucrados en eso de la prevalencia versus supervivencia, de los estados avanzados versus los estados que estamos en vía de desarrollo? Sí, claro. Por ejemplo, en Estados Unidos, ellos llevan un control de que la mujer vaya a su cita. Si usted no va, usted tiene cita en un año, eso está anotado ahí. A usted se le llama, recuerde, fulana, que usted tiene una cita marcada aquí. Usted no acudió, existe ese registro de que usted no acudió a su cita. Exacto, de que usted tiene una responsabilidad. Que no solamente, doctora, es durante el mes de octubre que se hace esta campaña, sino y que lo durante otro todo el es año. Importantísimo, que a mayor detección temprana, pues entonces menos gasto. Entonces, ese gasto, ¿quién es que arca con ese gasto? Menos carga social. Claro, menos carga para el Estado. Claro. Entonces, claro que sí, que el familia. Estado debe de ocuparse en que haya una detección temprana. Porque Entonces nos gustaría, doctora, a propósito del tema, los hábitos saludables que debe de tener una mujer para prevenir la correcta alimentación, que debe de incluir ella en su menú diario. Bueno, esos hábitos que serían hábitos modificables, y estos mismos hábitos no corresponden solamente a prevención de cáncer de mama, sino prevención de cualquier tipo de cáncer y cualquier otra enfermedad catastrófica. Exacto, que
control de la obesidad, realizar ejercicio, no tener vida sedentaria, evitar fumar o la exposición. Hay mujeres que creen que es simplemente yo fumar, no, pero es también el fumador pasivo, que es más, muchas veces más importante que el fumador primario. La dieta, o sea, dieta alta en colesterol, que eso tenemos nosotros. Los embutidos. Mucha fritura, embutidos. Embutidos son elementos que también pueden... Sí, claro, porque contiene mucho preservativo. Claro, exacto. Claro. Entonces hay una exposición aumentada a preservativo y a químicos. Sí. Personas, el alcohol importantísimo, aparte del tabaquismo, también es un factor. Y un factor importante, el factor genético, ¿verdad? El factor, pero ya eso entra en factores que no podemos modificar, sino el factor genético a nosotros nos crea esa alarma para tener una secuencia más. Pero la conducta del estéreo no podría ser un detonante, un modificador de una conducta quizá genética que ya se venga con ella para el cáncer de mama. No entendí, no comprendí. O sea, una persona puede estar ya prediseñado genéticamente para padecer un cáncer, puede tener condiciones. Sí. Ahora, si los factores atenuantes del estéreo, la vida que lleva y eso no sería un factor, o sí lo sería, o atenuante o detonante. Detonante, sí, claro, sería un factor detonante. Okay. Porque aparte de tu historia genética, ya tú le sumarías ese factor. Claro, una vida. Bueno, pero Roberto tuvo una interrogante que la doctora acaba de responderla. Cuando habla de los hábitos y de las condiciones físicas de los seres humanos. Cuando habló Roberto de que los países industrializados, señores, uno de los grandes problemas que tiene el Ministerio de Salud Pública de los Estados Unidos es justamente el sobrepeso. Es la obesidad en los niños, en los adolescentes. Y sobre todo ya en las personas adultas, porque si usted lleva ese mismo ritmo de niño, adolescente y adulto, por lo regular se mantiene con sobrepeso. Y uno de los factores importantes que desencadena como factor predisponente a esta enfermedad es justamente el sobrepeso y la falta de ejercicios, que también se suma cuando una persona tiene ese sobrepeso, se le hace hasta difícil, hasta levantarse de su cama. Entonces, fíjense una de las razones de esos países industrializados. Pero sabemos que por qué se hace mayor diagnóstico y sobre todo precoz, justamente por la tecnología que tienen, por un sistema de salud, sistema sanitario donde avisan a los pacientes, lo llaman, lo visitan para que vayan a hacerse sus pruebas, totalmente muy diferente a nuestros países en vía de desarrollo, que las personas tienen que ellos inducir o por un familiar o por un amigo, o porque alguien se lo ha dicho, porque va así de casualidad a un médico. Y el médico le pregunta, ¿y usted no se ha hecho ya después de los 35, que ya se reconoce a partir de los 35 años, esa primera mamografía, si usted tiene algunos antecedentes, que aunque no sean tan importantes, porque se habla, doctor, y yo quiero que usted me corrija esto, que el simple hecho de ser mujer y mayor de 40 años de edad, el 50% de cada 12 mujeres, una podía padecer de cáncer de mama. Entonces, esa estadística es asombrosa. Es por eso la importancia, como usted muy bien menciona, el hecho de hacer precozmente este diagnóstico. No, y que muchas mujeres se protegen en de que dicen, bueno, en mi familia no hay cáncer, no hay historia de cáncer, pero el diagnóstico en pacientes con historia es de un 5 a 10%. Después de ahí son todos pacientes que no tienen ninguna historia. ¿Y cada qué tiempo debe de evaluarse? Acérquese un poquitito al micrófono, por favor. Sí. ¿Cada qué tiempo debe evaluarse la mujer? ¿Cada qué tiempo debe de acudir a su chequeo? Depende de la historia. Si son pacientes con una historia genética importante, luego de la pubertad debe de tener un seguimiento. Se habla porque luego de la pubertad cualquier mujer puede padecer cáncer. Ahora, también según los protocolos, desde los 25 años ya la mujer con una historia fuerte debe de tener ese seguimiento estricto con su mastólogo. Una clasificación. Sí. Si usted tiene antecedentes de familiares que han tenido cáncer de mama, a los 25 debe ya hacer su primer chequeo. Sí, según el protocolo. Según el protocolo. Y si no es un paciente que tiene esa condición, normalmente las mujeres seculares, ¿cada qué tiempo deben ya de ir a acudir a hacerse el chequeo de mama?
La mujer como tiene ese primer contacto con el ginecólogo, entonces debe tener un chequeo rutinario. La mamografía ya es que sí va a depender. Si no tiene historia de los 35, se habla a los 35 la primera mamografía para conocimiento de su tipo de mama. Luego después de ahí, a partir de los 40, pues ya seguimos una rutina. Hay países que elevan un poquito después de los 50, pero para conocer la mama de la mujer, 35 sería una edad, y luego de ahí a partir de los 40 o 50, según el protocolo que siga cada especialista. Doctora, y esas pacientes que tienen historia genética de cáncer de mama, el uso de los anticonceptivos hormonales, ¿qué tiempo debe de durar esta paciente? En paciente con historia genética debe de seleccionarse el uso de anticonceptivo, porque son pacientes que no pueden estar sometidas al uso de estrógeno, simplemente progesterona. Entonces hay que hacer esa salvedad de que no es cualquier anticonceptivo que pueden usar, hay que seleccionar el uso, aunque son pacientes que sí pueden usar, porque hay anticonceptivos que contienen progestágeno, sí pueden usar, y no por esto van a quedar desprotegidas. Y hacer esa salvedad. Doctora, entonces usted cuando habla del uso de, muy bien la pregunta de la doctora Jocelyn Sánchez, ella menciona que el uso prolongado de los anticonceptivos orales, muchos de ellos que son combinados de estrógeno y progesterona, y otros solo progesterona, como usted mencionó, es que hay un caso o hay un tipo de estos cáncer que son afectados directamente por esta hormona. Y yo le preguntaría, y entonces las pacientes que llegan después de los 50 años, 45 y 50 años, a una etapa posmenopáusica, que nosotros como obstetra también indicamos un tipo de medicamento, sobre todo estrogénico, por el déficit que le produce, y conociendo que el déficit de estrógeno en una mujer produce cantidades de dificultades a ellas en esa etapa menopáusica. Y entonces me gustaría saber si también el uso prolongado o tiene que ver aquellas pacientes que tienen cierto tipo de riesgo para padecer del cáncer de mama para el uso de estos medicamentos. Bueno, en el uso de medicamentos de anticonceptivo combinado, pues entonces por estar expuesta al estrógeno, aún siendo sintético, pues eleva así el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Y agregado a eso, de si tuviese la historia genética, entonces son pacientes que se contraindica ese combinado. Y si fuma y alcohol, también está contraindicado. Y obesa, no, ya hay Doctora, antes de irnos a la pausa, me gustaría que usted nos diga cómo es que incide esto del ciclo menstrual, ¿qué tiene que ver sobre el cáncer de mama? Tiene que ver porque el cáncer de mama en su mayoría, él crece por un estímulo de estrógeno y progesterona, que son las hormonas que produce el ovario. Entonces, mientras ese ovario está funcional, pues entonces se va a crear esas hormonas y vamos a estar expuestas. Por eso se habla de que cualquier mujer luego de la pubertad puede estar expuesta a desarrollar cáncer de mama. Pero eso tiene que ver si, por ejemplo, las mujeres que, como se dice popularmente, se forman temprano, más tarde. Sí, claro. Si se forma mientras más temprano desarrolló, pues entonces mayor la exposición. Mayor la exposición del estrógeno.